invitada, que es Wendy Reyes Chiriboga, que va a hablarnos sobre la consulta popular como herramienta política. Wendy, qué gusto que nos tengas el día de hoy y estés con nosotros para darnos estas opiniones, justamente para saber si este panorama político al que hoy nos enfrentamos, donde pareciera que la consulta y el referéndum fue utilizado como un termómetro político, realmente ha sido usado así o genuinamente ya hay un descontento no solamente con la gestión del presidente, sino con el contenido de las preguntas. Hola Cecilia, buenos días, Mauricio. Tenemos un problema con el audio. Ahí Evidentemente, está. creo que tenemos algunos procesos ya en la historia del Ecuador de consultas populares y lo que hemos podido observar es que los procesos de consultas electorales se convierten en plebiscitos de la gestión del gobierno. Es decir, lo que hacemos el momento de ir a una consulta popular es votar si me agrada cómo está la gestión del gobierno o no me agrada, es decir, a favor o en rechazo. Y creo que es parte de lo que acabamos de ver en los últimos resultados del 16 de noviembre, un plebiscito y una consulta, porque era un mix de las dos, en el que los ciudadanos de alguna forma le dijeron, no estamos tan de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, pese a que si es que mezclamos también la imagen del presidente, era mucho mejor que los resultados, pero esto estamos viendo que de alguna forma los ciudadanos le están diciendo, no, queremos más gestión, queremos un cambio, queremos que nos resuelva los problemas y ese es el reflejo de lo que está atrás del no en esta última consulta popular. Mauricio Salem en estas semanas ha hecho un comentario, una hipótesis que a mi criterio bastante llamativo, poco usado por los medios de comunicación y quisiera plantearlo. Voy a robarle esta idea a Mauricio. Justamente es que tal vez la gente no está votando ni siquiera en contra o de una forma contradictoria a lo que ya ha votado antes, sino que sigue buscando una persona alejada de la polarización política a la que hoy todo Ecuador se ve envuelto. En su primer discurso, mientras era candidato, antes de ser presidente Daniel Noboa, él dijo, yo soy anti nada, pro todo. Un discurso que ganó a la mayoría de las personas, incluso aquellos que se consideraban apolíticos, ¿no? En el ejercicio ha capitalizado el voto anticorreísta y tal vez esto pudiera haberlo jugado en contra. Yo creo que es importante lo que dice Mauricio y creo que esto se dio más en la campaña en sí misma y en los últimos meses de gobierno. Es decir, la ciudadanía cuando eligió esta segunda vez a Daniel Noboa, porque la primera vez fue la muerte cruzada y terminó el periodo que correspondía a Guillermo Lasso. Pero esta segunda vez, digamos, este nuevo periodo, y si es que recordamos cuáles fueron las campañas y cómo estuvo ese debate entre Luisa González y Daniel Noboa, me parece que en ese momento precisamente encontramos a un Daniel Noboa con un liderazgo mucho más calmado, con un liderazgo que tenía control, con un liderazgo que no entraba en este confrontamiento que sí lo hizo Luisa González. Solo recordemos el último debate presidencial antes de las elecciones. Y entonces ahí realmente capitalizó muchísimo. Yo creo que más allá del voto anticorreísta, también encontró este espacio en el que no hay ni anti-Correa ni anti-Novoa, sino unos ciudadanos que querían un tipo de liderazgo distinto, que no se pase peleando, digámoslo así, ¿no es cierto? Que es lo que los ciudadanos ven ante la política, que solo hay peleas. Creo que eso fue desapareciendo en estos últimos meses y sobre todo en esta campaña de la consulta popular, porque lo que vimos fueron voceros que se peleaban en las redes, un poco más confrontativos. Vimos una vocera de gobierno que también confrontaba todo el tiempo con los periodistas. Y creo que este sentimiento un poco autoritario los ciudadanos rechazaron. Creo que es un poco un mix de estas dos cosas. Creo que también, de alguna forma, el sí, que también hay que hablar del sí, sí tiene este anticorrea ahí, pero creo que en este momento, y si les voy a ser sincera, creo que se abre una opción a una tercera vía que la gente dice, no quiero ni un Novoa, no quiero ni un Correa, o sea, es decir, no quiero esta forma de hacer política, quiero una forma de hacer política que de alguna forma Daniel Novoa lo representó hace unos meses atrás en las campañas para la presidencia y creo que tiene la oportunidad de volver a hacer eso o en su defecto en la política tenemos una oportunidad a una tercera vía que se abre este momento. Wendy, te paso con Mauricio Salem, que fue el autor de la idea que te comentaba. Mauricio, por favor.
Puta, me pusieron ahí como autor, que a la final ni siquiera fui el autor, sino fui un crítico más o un opinólogo más, si alguien ha de haber opinado igual, pero en todo caso es una reflexión que hicimos al interior del panel y cuidado, la gente sigue votando consistentemente con lo que ya votó y los que cambiaron fueron otros y no necesariamente la población. Wendy, qué gusto poder saludarte el día de hoy. Y algo que muy poca gente, al menos yo no lo he escuchado, es analizamos que la gente votó no en un 60% y que votó sí en un 40%. Pero esos son los votos válidos, pues. Hay una gran cantidad de gente que votó nulo y blanco, que en otras elecciones no habíamos visto esa proporción. Y esa gente que también pudiésemos adherir a esa mayoría que se pronunció en, no vamos a decir en contra, para no ser tan ácidos, pero que se pronunció con una voz de hartazgo o de inconformidad o de no acuerdo con lo que está viviendo. Eso es bastante. Y en ese sentido, ¿qué lectura tienes tú a esa gran votación nulo y blanco que se dio en función de cuatro preguntas claras que lo que buscaban es ir adelante en un proyecto del gobierno, pero que la gente incluso ni siquiera le dijo que no, sino anuló el voto? Yo creo que hay que también juntar las últimas consultas que hemos tenido. De hecho, la última consulta del presidente Noboa, básicamente lo que hizo la ciudadanía es decirle todo sí a las preguntas que se referían a luchar contra la inseguridad en el país y le dijo no a dos preguntas importantes, que era el tema del trabajo por horas y el arbitraje internacional. Y creo que este mismo sentimiento de estas dos preguntas encontré en esta campaña al final. Yo dije, yo me imaginaba que iba a haber un no en la primera y la cuarta, es decir, en la de las bases extranjeras y el de si quiere una nueva constitución y vámonos a una asamblea constituyente. Pero no me imaginaba que se iba a reflejar en las cuatro preguntas. Y te digo esto ¿por qué? Porque voy a unirlo al rechazo. Cuando fue la campaña anterior de la consulta de Daniel Noboa, yo miré esta campaña más ciudadana en redes sociales que explicaba y conectaba un poco con el miedo de por qué el trabajo por horas no iba a ser bueno para los ciudadanos, sobre todo los jóvenes. Y entonces se juntó este miedo y finalmente ganaron el no en esas preguntas. En esta última consulta yo sentí lo mismo y sentí que de alguna forma el gobierno no explicó muy bien para qué servían estas cuatro preguntas, cómo nos iba a cambiar la vida a los ecuatorianos estas cuatro preguntas. ¿Por qué si queríamos una nueva constitución? ¿Qué iba a tener de bueno esta nueva constitución? Porque el decir que la otra es correísta, que no te deja gobernar, no es suficiente. Hay que invitarles a soñar a los ecuatorianos. Y creo que aquí en cambio el no tuvo muchísimo más, digamos, explicación, detalle en por qué el no y por qué implicaba que las bases, etcétera, y la nueva constitución podía quitar ciertos derechos. Creo que eso conectó con el miedo. Y aquí voy con lo que tú me preguntas. De todas formas, este nulo y este blanco refleja precisamente, en cambio, ninguno de los dos me está diciendo todo. Necesito más explicación para poder responder sí o no. No tengo toda una información o no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo, pero siento que este momento, esto no es lo que necesita el país y hay otras urgencias. Yo creo que ahí hay algo ahí. Si es que recordamos la consulta popular también que realizó Guillermo Lazo, hubo un nulo alto también que fue precisamente esto de todavía no me terminan de explicar un poco para qué quiero votar sí o votar no en esta consulta. Y creo que esto nos deja una lección a todos, porque evidentemente en un proceso electoral, cuando elegimos autoridades, nosotros vamos a elegir quién realmente va a responde contra nuestras necesidades y quién va a resolver estos problemas. Pero en una consulta, tú le estás preguntando al pueblo, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Y si el pueblo no sabe y no tiene todas las herramientas para responder, también se puede ir al nulo o se puede conectar precisamente con la campaña que más llegó a esas emociones. Y creo que en este caso la campaña que más llegó a las emociones, que un poco eran las dudas y el miedo, fue la campaña del no. Clarísimo. Y una última de mi parte. ¿Al gobierno qué le queda de aquí en adelante? Cuando ya ha detonado algunos caminos de avance, quizá confiado en que la consulta le iba a dar esa luz verde para avanzar en una toma del poder completo a efectos de poder llevar los cambios adelante. Al haber recibido el rechazo en las urnas, y al tener que voltear, ya vemos que en la Asamblea comienzan a ver otra vez estos shows
de los unos contra los otros. Y adicional, ya marcó una distancia con la Corte Constitucional diciendo que es aliado de los delincuentes y etcétera, etcétera. Vemos el nombramiento de Enrique Herrería, el cual vuelvo a ratificar de que es un buen nombramiento. Y si lo comparamos con la generalidad, un súper buen nombramiento. Y en ese aspecto creo que lo que busca es tender puentes. Pero ¿será tarde para eso? ¿Ya los caminos están detonados? ¿O sí hay una vía, conociendo la forma del presidente, de poder tender esos puentes para poder llegar a esos consensos? Es muy buena pregunta porque yo creo que eso es precisamente lo que se deben estar preguntando en gobierno y deberían estar haciendo una nueva estrategia y decir, bueno, ¿qué nos quiso decir este no? Atrás de este no, ¿qué existe? Y finalmente, ¿para dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Porque hacer otra consulta no tiene sentido. Las elecciones seccionales van a comenzar a moverse el próximo año a finales para ver qué candidatos, pero tenemos todavía más de un año para ir a las seccionales. Pero básicamente atrás de este no, ¿qué dice la gente? Y creo que atrás de este no es, por favor, trabajen, hagamos gestión, resuelvan los problemas. Creo que eso es lo primero que tendría que interpretarlo de alguna forma el gobierno. Otra cosa es comenzar a escuchar, porque atrás del sí hay un mensaje, atrás del no hay un mensaje, como tú dices, Mauricio, atrás del nulo también hay un mensaje. Estoy un poco, no quiero ni siquiera responder, no sé cómo interpretar de alguna forma la consulta, es lo que decía el nulo, ¿no? O en rechazo a todo, ni sí ni no. Pero atrás del no, que finalmente llegó casi al 60%, el 58,66%, hay un mensaje de que tal vez el uso de estos recursos, porque finalmente habían 3 elecciones, si es que ganaba la consulta popular, de ahí vamos a elegir de los asambleístas y después teníamos que redactar esa constitución y elegir en plebiscito si estamos de acuerdo o no. Tal vez estos recursos que se iban a utilizar en eso, la gente está esperando que se utilicen realmente en la gestión. Es decir, tenemos una inseguridad desbordante, el empleo tampoco ha subido, no está en los mejores índices, de hecho está estancado y no ha subido mucho. Y de alguna forma tenemos muchísimos reclamos en el tema de salud pública. De salud pública, que no hay medicamentos, que no hay atención, hay una crisis de salud pública. Entonces yo me pregunto, ¿debemos también comenzar a interpretar la historia distinta de la política del país? Porque siempre ha habido bloqueos. Y Mauricio, tú y yo sabemos en el último gobierno el bloqueo de la Asamblea de no dejarle gobernar. Es como la oposición en la historia del Ecuador se pone de alguna forma a decir, bueno, estoy en oposición, no le voy a dejar gobernar. Y si es que tienes la mayoría, porque también lo hemos visto en otros gobiernos, y pongamos un ejemplo, el correísmo con todo, puede hacer lo que quiera, pero esa no es la democracia que queremos. ¿Cómo reinterpretamos la historia de este país? Y creo que esta es la oportunidad que tiene este gobierno de decir, bueno, este momento tengo mayoría en la Asamblea, podría hacer ciertos cambios constitucionales, de hecho, que los puede hacer comenzar a gestionar. Tengo que tener menos frentes abiertos y aquí creo que es una reflexión frente a qué pasó con la Corte Constitucional y creo que también la elección de Enrique Herrería para ser secretario jurídico de la presidencia es un mensaje también. Bueno, voy a interpretar qué pasa ahí, qué me dice la Corte frente a estas leyes, qué es lo que hay que hacer jurídicamente. Creo que podría ser un buen mensaje y, como tú dices, tender puentes. Pero creo que no es que solo tengamos puentes con la Corte Constitucional. Si es que queremos realmente luchar contra la inseguridad en este país y contra el narcotráfico, hay que tender puentes con todos. Hay que hablar con los gobiernos locales, porque realmente, sobre todo en las ciudades y en los cantones donde la inseguridad está mucho más fuerte, que es en la costa, hay que hablar con la justicia y decir, bueno, no vamos a dejar libre a los delincuentes. Hay que hablar con todos. Debería ser una política de Estado. Y creo que este momento, en que le faltan más de 3 años y medio, tiene una oportunidad. Este momento, los ciudadanos le dijeron, por aquí no va. Entonces, este es el momento de replantearse cómo vamos a hacer este diálogo, qué va a pasar con los gobiernos locales para poder trabajar conjuntamente para luchar contra la inseguridad, con las Fuerzas Armadas, con la policía. Este es el momento, es una oportunidad y creo que por ahí debería ir las ideas y la nueva estrategia que tenga el gobierno. Querida Wendy, qué enriquecedor siempre conversar contigo. Te envío un abrazo a la distancia y Ramiro Cepeda tiene más inquietudes para ti. Un abrazo. Otro abrazo, Mauricio. Gracias, Mauricio. Wendy, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted? Bien, Wendy, mejor viéndola. Wendy, algunas cosas de las que usted le ha respondido a mis compañeros. Primero,
Yo creo que si quieres sacar perdedores, hay dos perdedores. La Revolución Ciudadana y el gobierno nacional. Porque el uno de frente y el otro solapado andaban ambos por el no. Por el sí, porque querían la constituyente. Cada cual con fines diversos, pero querían un mismo objetivo. El uno hizo campaña y el otro no la hizo, pero sabíamos por dónde andaban. El pueblo, que de tonto no tiene un pelo, podrá equivocarse de vez en cuando porque sus aspiraciones terminan siendo manejadas con intereses por parte de los políticos. Pero una lectura que usted hace no solo es el espacio a la tercera vía, es el espacio a la persona que canalice aquello que yo describo y que usted también lo ha dicho, satisfacer las necesidades pretéritas que no están atendidas, no por este gobierno. ¿Y por qué el recuerdo al gobierno del presidente Correa? Porque por lo menos las atendió en gran medida porque también tuvo exceso de dinero que le sobró, claro. También hicieron otras cosas que no son muy cristianas, que digamos. Pero después de ese manejo del tejido social, no ha habido quien más lo haga. Por eso el recuerdo hacia ellos y la gratitud. ¿Qué hacer para decirle al presidente y que entienda, y el meollo del mensaje, que gobierne, no que confronte, que atienda el tejido social, no que trate de pelearse con las instituciones? Y aquí también otra confrontación innecesaria con los alcaldes del país, con los que tiene una abierta pugna, y no me vengan a decir que solo el uso de las autoridades individuales cuando sabemos que de este país no se mueve un papel sin que el presidente lo sepa. Entonces, lo cual está bien, eso es gobernar, pero no está bien que lo utilicen de esa forma. Creo que es una buena reflexión y es una reflexión que no solo la estamos mirando en este periodo, yo creo que la estamos mirando en la historia del país, ¿no es cierto? En cómo bloqueamos al gobierno. Esto le ha pasado a todos los gobernantes, pero de alguna forma también como líder y como gobernante tú tienes una misión y tienes que cumplir esa misión. Y esa misión es precisamente que te debes al pueblo, que te debes a los ciudadanos, que tienes que resolver sus problemas, que tienes que mostrarles cómo le estás cambiando la vida día a día, porque yo he estado en el sector público y sé lo duro que es. Y sabemos los que hemos estado ahí que se trabaja 24/7 y que a veces es injusto porque decimos no se ve todo lo que uno está haciendo al otro lado, pero precisamente para eso también es la comunicación y para eso también es la política. Entonces yo creo que lo que se tiene que replantear este momento es, bueno, hemos hecho algunos esfuerzos, hay que hacer más porque siempre las necesidades del Ecuador implica que tienes que trabajar el doble. Y creo que este es el momento de precisamente mostrar ese trabajo, pero mostrar ese trabajo también en relación con las otras autoridades. Y aquí tenemos algo que es un principio muy grande y es que vivimos en democracia. Y vivimos en democracia y vivimos bajo un Estado de Derecho que implica que distribuye las potestades, ¿no es cierto?, que tenemos todas las instituciones. Y el gobierno central evidentemente tiene una muy grande, pero también los gobiernos locales, también el legislativo, también la función judicial, también la función electoral, etcétera. Y entonces lo que necesitamos es trabajar en conjunto. Y eso es lo que se necesita. ¿Por qué? Porque como he vivido el Ecuador es que porque es mi línea política, entonces no me puedo sentar con el gobernante de la... Y no, no. En este caso hay una misión más grande y es resolver los problemas de los ciudadanos. Y resolver los problemas de los ciudadanos implica que me tengo que sentar tal vez con otra autoridad, con otra persona que piensa completamente distinto a mí, que tiene otra tendencia política, pero por el bienestar de los ciudadanos, por sacar adelante el Ecuador. Y creo que esto es lo que nos hace falta como país. A lo largo de la historia nos ha hecho falta y este es el momento de replantearnos que sí, tal vez se puede hacer una política distinta, que sí se puede dialogar, que sí se puede llegar a acuerdos con personas que piensan distinto. ¿Por qué? Por los ciudadanos. No porque yo soy más chévere, o porque mi idea es mejor, o porque mi ideología es la que tiene que ahorita gobernar. No, es porque tengo que resolver problemas tan graves en el Ecuador como es la inseguridad. Hasta octubre estábamos ya con más de 9.000 homicidios, muchísimo más que el año pasado. De hecho,
parece ser que este año va a ser el año más difícil, más inseguro, ¿no es cierto?, de la historia del país. Y creo que para eso precisamente es que tenemos que sentarnos con los otros y tender puertos. Creo que en este momento el gobierno tiene una oportunidad de decir, bueno, no puedo abrirme tantos frentes. Tengo que comenzar a cerrar frentes, tengo que comenzar a escuchar a la ciudadanía, tengo que comenzar a mostrar gestión, pero tengo que gobernar, y una gobernanza estratégica implica que tengo que hablar con todos, inclusive también, no solo con las autoridades, también con la empresa privada. Y creo que este es el momento de que tiene esta oportunidad para lograr. Wendy, antes de darle paso a mi compañero Javier Segarra, que se integra ya a la mesa de diálogo, vea, si yo estuviera sentado ahí, yo haría 2 revoluciones, pero que no cuestan mucha plata. La primera, la revolución educativa. Reduciría el pensum académico a 4 cosas básicas, enseñaría a discutir, los empaparía de la capacidad de investigación a través de toda la tecnología que hay. Y la segunda revolución que yo haría es la revolución alimenticia, enseñarles a comer bien al pueblo para evitar las enfermedades que se han transformado en crónicas. La diabetes, la obesidad, la alimentación deficiente, lo cual impide que haya un desarrollo normal. Y con eso yo le bajaría la presión a hospitales y aumentaría la capacidad de empleo de gente que no tiene oportunidades. Y teniendo un pueblo culto, el que le hace daño a este tipo de partidos políticos, tendríamos un Ecuador mucho mejor. Créame que, y eso no cuesta mucha plata, se necesita solamente decisión, Wendy. Pero gestión también. Y lo que hemos visto es que, por ejemplo, hablando de esas 2 carteras que usted dice, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, no han ejecutado presupuesto. Y estamos ya en noviembre. Entonces, también es una jalada de orejas, de alguna forma decir, hemos tenido muchas cabezas en esos ministerios que son tremendamente importantes para lo que usted dice, para el desarrollo del país, para que crezcan niños sanos y para que después sean adultos sanos y que no tengamos que ir precisamente con enfermedades catastróficas La ironía es lo mío. Han tenido cabezas pero no cerebros. Le paso a Javier Segarra. Buenos días, estimada Wendy. Cuando escuché lo que decía Ramiro, y más que todo con el tema de saber invertir el presupuesto en cada una de las carteras de Estado, ahí surge la inquietud. La eficacia de un gobierno a veces como que no se aplica para cosas específicas, estimada Wendy. Sí, evidentemente yo creo que la eficacia se gestiona todos los días. Yo no creo que tú eres eficaz al inicio y ya vas a estar perfecto. Es decir, yo gané las elecciones y soy muy buenísimo y mi equipo es buenísimo y vamos a seguir así. No, yo creo que es parte de lo que implica la gestión pública y tienes que mostrar que eres eficaz todos los días y tienes que mostrar que sabes dialogar todos los días y tienes que mostrar gestión todos los días. Eso es gestionar la cosa pública. Eso es trabajar desde lo público. Y creo que ese es el reto, que una vez me fue bien, es decir, gané las elecciones, gané la mayoría de la consulta, no quiere decir que siga pasando. Porque en política sabemos que hay un desgaste natural. Y esto les pasa a todos, a los mejores gobernantes del mundo, a todos los pasa, porque precisamente lo que implica gobernar, lo que implica la política es tomar decisiones todos los días. Y evidentemente estas decisiones no implican que les guste al 100% de la gente. Siempre va a haber gente que diga, debía haber hecho esto, o esto era mejor. Siempre hay una opinión. Por eso es la política. Es más o menos como el fútbol, ¿no es cierto? Sabemos, nosotros estamos mirando el fútbol y decimos, uy, cómo no entró este otro jugador, o está mal, este sí era penales, etcétera, ¿no? Asimismo es la política. Todas las personas tienen una opinión y entonces por eso es difícil. Pero lo que implica entonces es que hay que ser eficaz todos los días, hay que tratar de hacerlo. Claro. Y esto es mostrar gestión, trabajar muy fuertemente en tema de comunicación política y mostrarle a la gente todos los días cómo le estás cambiando la vida. Y cuando la rivalidad, la discusión, a veces no sana que se da en determinados momentos entre los políticos, lo único que genera es esa desinstitucionalización de la que tanto hemos venido hablando para poder recuperarlas, Wendy.
exactamente. Y también hay que mirar que los ciudadanos están cansados de la pelea. Sí, Están cansados de la pelea y entonces por eso evalúan mal a las instituciones, o sea, volviendo a saber qué es lo que mira a los ciudadanos, que hay pelea en el legislativo, entonces lo evalúa mal, que el presidente se está peleando con algunos alcaldes, entonces evalúa mal. Lo que la gente quiere es que se pongan de acuerdo, como dicen, la gente te dice, yo me subo a un Uber, me subo a un taxi, la gente dice que se ponga a trabajar y entonces evidentemente lo que quieren es que se trabaje. La política tiene una connotación negativa precisamente por esto, porque la gente cree que los políticos pierden el tiempo, ganan plata y no hacen nada. ujú, Y entonces hay que darle la vuelta a esto y hay que decir, bueno, los que están haciendo política sí trabajan, hacen mucho, claro. pero hay que mostrar esos resultados y parte es luchar contra esto, contra estos bloqueos que a la final no nos llevan a nada y mostrar que se puede tender puentes, que se puede dialogar y que además se está pensando en el futuro, porque yo le digo algo, voy a poner algo sobre la mesa. Se estaba discutiendo y de hecho la ministra de Energía dijo que les va a quitar, ¿no es cierto?, a los alcaldías este cobro que se hacía en la luz eléctrica y ahora para el tema de aseo, ¿no es cierto?, Ujú, de de la tasa de limpieza basura. de las ciudades. Y entonces, de este momento, vamos a tener esa pelea el próximo año. También se va a acabar en este momento y los próximos, creo que es el próximo mes o algo así, el bono que les dio a los transportistas por el alza del diésel. Y entonces, ¿qué va a pasar? También vamos a tener esa pelea. Y entonces yo creo que el gobierno tiene que mirar qué problemas se vienen, y se vienen problemas grandes y se vienen problemas que tienen que ser tomados por los cuernos y decir, a ver, esto es lo que voy a hacer. Y hay que dialogar precisamente con estos gobiernos locales, porque también los gobiernos locales, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo van a terminar? Además, teniendo en cuenta que los gobiernos locales, alcaldes, prefectos, van a entrar en un proceso electoral. Y entonces otra vez se va a convertir en una política de yo dije, no yo dije y quién dice la verdad. Pero finalmente lo que quieren los ciudadanos es que se pongan de acuerdo y que trabajen y que gestionen y que le muestren de alguna forma obras y resultados a estos problemas que tiene el país. Y eso nos viene y creo que hay que pensar mucho en este año que viene, que es un año de finales de gestiones de las alcaldías y las prefecturas, de inicio de procesos electorales, pero además dificultades que va a haber y que se tienen que tender puentes entre los GAD y el gobierno central. Sin duda alguna. Estimada Wendy, agradecerle siempre por estar con nosotros en la plataforma de I99 a través de sus opiniones importantes. Le mandamos un abrazo. Que tenga buen día. Abrazos de la capital a todos. Buen día a Gracias. todos. Gracias, Gracias. Wendy Reyes. La verdad que hay temas y temas relacionados con esa gestión que debe de existir gestión directa, ¿no? De coordinación entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados.